11 y 15 minutos en toda la República Argentina. Seguimos en la rz.com.ar con un invitado, por lo menos para mí, muy especial, porque lo conozco hace muchos años, porque lo considero un gran amigo, porque en el rubro que nosotros tenemos, que yo tengo por lo menos aparte de este hermoso oficio de hacer radio y estar en los medios, es un rubro que aprendí a querer con el correr de los años, que es el comercio exterior, es el rubro donde uno ve a los leones en la calle, a los leones en el puerto, donde tenés que hacer calle para poderse tener una oficina, donde aprendés realmente mucho de cuestiones humanas y mucho de cuestiones comerciales, como corresponde a lo referido al comercio exterior. Estoy hablando del presidente del Centro Despachante de Aduana, Enrique Loiso. Bienvenido a Cluseta, gracias por estar acá en el piso. Hola, ¿Cómo andás, Quique? Fede, gracias a ustedes, gracias también a cada amigo que nos acompaña. Rubén, querido Rubén. No sé por qué te iba a decir Damián, pero yo debe ser porque estábamos hablando antes de... Es que veníamos hablando de tantas cosas, pero claro. De tantas cosas. Bueno, primero gracias por la invitación. No, por favor. Me siento muy a gusto estando acá, además con los amigos es distinto. Gracias, Quique. Amigo y colega. Ya, Claro, sí, sí. Hay un bingo en la sala. Y aparte tenemos, con el correr de los años, dio las casualidades de que Enrique era amigo Quique era amigo de mi tío Esteban Celisca, ya difunto. Entonces, claro, se generó un vínculo más, como pasa en estos casos, familiar, ¿no? Más estrechos cuando hay amistades también de otros años. Ya que lo nombraste, voy a hacer un homenaje al querido Esteban. Nos recibimos juntos. Claro. Y tenemos una vieja foto con ciertas personas que voy a nombrar: Lito Lagrota, Eduardito Riquelme, Jorgito Sosa, Pedro Estorino. Estábamos todos en un complejo que era de AEDA, sí, allá por Morón, creo, y claro, tenemos una foto hermosa, algunos con peluca. Todavía la encontró Jorge Sosa y me la dio, y es un recuerdo hermoso, éramos muy jovencitos. Recién empezábamos y empezábamos a creer en esto que es tan lindo, que es nuestra carrera de comercio exterior, la de despachante de aduana. Sí. Que aún hay algunos que no siendo despachantes ejercen esta profesión, porque la ejercen como tal, y la aman. Y empezamos con ellos hace muchísimos años. Tenía 21 años cuando me recibí, voy a cumplir 67 dentro de una semana. ¿Te imaginás cuánto tiempo ha pasado? Y mi recuerdo de Esteban es mayúsculo, un cariño enorme por él. Yo siempre digo lo mismo, digo que ustedes, el rubro de comercio exterior es un rubro difícil, porque es un rubro donde vos tenés que tener, hoy lo hablábamos en la apertura inclusive, sí, muchos números en la cabeza, pero no hablo de números económicos, digo números de códigos, números de nomencladores, números de clasificación, números de tipos de cambio, números, ¿no? En donde uno tiene que tener predisposición, le tiene que gustar realmente, porque si no te gusta, sí, es muy difícil sobrellevar un trabajo, o sea, va a ser un empleo más que no te va a gustar, al fin y al cabo, si no te gustase a vos, si no te gusta el comercio. Pero realmente, ustedes son leones porque ustedes van generando, un país necesita sí o sí a los despachantes de aduana. Es muy difícil, o imposible diría yo, que un país se maneje sin agentes extraaduaneros como nosotros. Es muy difícil. Ustedes hacen que el comercio se pueda ejercer en un país. ¿Es así, José? Totalmente, Fede. Rubén, mirá, veo la pasión que pones para comentar esto, y evidentemente la pasión la pones porque la vivís de adentro. Claro. Esto es una profesión muy particular, muy particular. Muy particular porque es muy cambiante. Tiene una dinámica increíble y es una profesión que todos los días te genera algo distinto. De hecho, lo estamos viviendo ahora, después podremos charlar sobre eso. Estamos viviendo ahora sobre un montón de cuestiones a nivel cambiario, normativo, operativo, que se van dando y que hacen que vos no puedas quedarte nunca quieto o en el análisis de un artículo, de un código, donde vos tenés que trabajar sobre eso. sí. ¿Por qué? Porque todos los días aparecen cuestiones nuevas, porque el comercio exterior es muy dinámico. Y en esa dinámica nosotros estamos inmersos. Yo siempre digo que, hay una frase, nosotros pertenecemos a SAPRA, vos sabés, Sí. la Asociación de agentes, corredores, como se llama en algunos países, despachantes de aduana, de toda América Latina, España, Portugal, Italia. Y Alfonso Rojas, expresidente, tiene una frase muy interesante que dice: aduana somos todos. Y sí, aduana somos todos. Y yo además a eso le agrego
que no hay nación sin aduana, obviamente, y no hay aduana sin despachantes. Claro. A ver, no es que somos el ombligo del mundo, somos muy importantes. En alguna oportunidad, nosotros siempre nos repensamos esto, y empezamos a decir, y cuando digo nosotros hablo del grupo con el que yo trabajo, ¿no? Empezamos a repensar qué hacemos los despachantes de aduana, quiénes somos, cómo somos. Algunos me dicen, a ustedes se autocalifican casi de todólogos, me dijo un día un amigo. Y mira, un amigo que no tenía nada que ver, un señor que me arregla las computadoras en la oficina. Entonces un día charlando me dice, César, ustedes son todólogos. Y vos sabés que me quedó eso, y es cierto. Y de ahí uno empieza a analizar y se da cuenta que somos el centro del cómex. Pero no porque somos el ombligo, ni somos importantes per se. Somos importantes por el lugar que ocupamos dentro de la cadena del comercio exterior. Claro. A ver, empecemos a repensarnos un poco, empecemos a repensar qué vamos a hacer y de dónde venimos, pero fundamentalmente pensemos quiénes somos. ¿Qué es un despachante de aduana? Hoy un despachante de aduana es un auxiliar del servicio aduanero. Auxiliar, era la palabra que no me salía cuando yo lo describí. ¿Qué significa ser auxiliar? Como un auxiliar de la justicia, como un auxiliar de otras métiers. Un auxiliar es el que auxilia, el que vela previamente por llegar a hacer todo lo que corresponde a la operatoria de importación o exportación a través del tráfico de mercancías, ¿correcto? Y eso lo hacemos nosotros. Digo nosotros, te miro porque vos sos un par mío. Yo también lo hago, lo hago Fede, en diferentes escalas. El señor está en la presidencia de la ciudad, pero él sabe que estamos haciendo lo mismo. Siempre vamos a los puertos, vamos a las mismas entidades. La presidencia de la ciudad es una circunstancia, vos y yo somos pares. Claro, somos despachantes de aduana. Exacto. El lugar que ocupamos institucionalmente, circunstancialmente, es otra cuestión. Pero, y aún así ocupándolo, seguimos siendo pares. Entonces hablamos de nuestra profesión. Exacto. Tenemos que estar todo el día con estos cambios, tenemos que trabajarlos. Entonces, cuando nosotros decimos que somos auxiliares, ¿qué es lo que hacemos? Cuando alguien quiere trabajar en el comercio exterior o llevar adelante operaciones de comercio exterior, llámese de importación o de exportación, acude a la figura de un despachante de aduana, que es el especialista, que es el expertise, que es el profesional, que va a ver todo lo que haga falta y sea necesario para poder hacer esa operación de comercio exterior y asesorar a su cliente para que pueda hacer todo lo que corresponde. Tal cual lo hace un abogado, tal cual lo hace un arquitecto. Pero tal cual. A ver, cuando vos querés hacerte una casa, lo llama al arquitecto y le decís, si es que tenés la posibilidad económica de hacértela, pero que la tenga, llama a un arquitecto y le dice, mira, arquitecto, a mí me gustaría tener una casa con 3 baños, 4 habitaciones y una salita donde yo pueda jugar a la pelota. Entonces el tipo te va a decir, bueno, yo se la voy a hacer. Cuando termina te dice, mire, está todo bien, pero resulta que la sala para jugar a la pelota no se la puedo hacer porque si no... Bueno, ese es el experto, ¿correcto? Más allá de lo que vos querés, está lo que se puede hacer. Claro. Nosotros somos los que definimos. Cuando terminamos de hacer todo el análisis, que sabemos lo que tenemos que llevar adelante, realizada esa operación, la ponemos en manos del Estado, a través de la aduana, donde le estamos dando certeza y claridad de que esa operación es correcta, independientemente del control que tiene que hacer la aduana. Pero aduana nos permite, o sea, deja en nosotros la seguridad de poder hacer esa operación. Claro. Después aduana te controla, vos haces el tamiz previo, obviamente dentro de todas esas cosas tenemos que clasificar, tenemos que valorar, tenemos que interpretar normas, tenemos que saber cuáles son las intervenciones que pueden llevar mercadería de terceros organismos. Hay que pensar, somos expertos clasificatorios. A partir de una correcta clasificación se define cómo se hace una operación de importación o exportación, porque una misma mercadería dentro de lo que es el nomenclador arancelario, que no solamente define aranceles tarifarios, sino define la codificación de las mercancías. Si una mercancía va en una o va en otra, puede cambiar la interpretación o el tipo de intervención que tenga. Bueno, a eso sumémosle la valoración, a eso sumémosle la logística, y ahí empiezan a aparecer otras cuestiones, como la logística, como el control cambiario. Entonces resulta que nosotros somos especialistas, no solo en derecho aduanero, sino que además somos especialistas en temas tributarios, en temas cambiarios. Tenemos que saber un código aduanero de memoria, porque es nuestra Biblia. Es nuestra Biblia. Nosotros tenemos que saber, trabajamos sobre eso. Sí. Todo esto, la relación logística con las diferentes empresas, porque los clientes necesitan, indefectiblemente,
que vos le des un servicio completo. Claro. ¿Qué significa? Alguien que quiere importar o exportar te dice, mira, desde lo que empieza, si empieza por la exportación o por la importación, hasta que llega acá yo necesito que ustedes me digan cómo se hace esto. Y vos le tenés que explicar, además de todo eso, que en el medio de todo hay un lugar chiquito, una ventanita que dice aduana, por donde tiene que pasar. Entonces, fíjate, todo esto me lleva a pensar o a decirte que el nuevo acuerdo de facilitación de comercio, la AFC, firmado allá en Bali hace unos cuantos años, que lo que tenía el sentido cuando la OMC lo propone es decir, vamos a hacer más fácil y más ágil todo lo que sea el comercio exterior. Pero ojo, vos tenés que, ahí empiezan a aparecer las diferencias entre simplificar, facilitar y controlar. No es lo mismo simplificar que facilitar que controlar. Son diferentes cuestiones que vas haciendo. Y en el medio de todo esto hay que explicar con los tiempos que no nos alcanzan, con las presiones que tenemos, con los costos que se dan, obviamente, de que en el medio de todo esto, dentro de la facilitación, hay una ventana que se llama aduana que ejerce el control. Claro. A eso sumale después la problemática de la operatoria portuaria, lo costosa que es la logística en nuestro país. Sin duda. Lo costosa que es la logística en nuestro país. Sí. Bueno, en todo eso andamos corriendo nosotros atrás. Dos cosas, Enrique, más que claro, échale agua. Re laburo. Aparte Gracias. en serio. con Re laburo, con lo que dice, venís qué diciendo lindo. se me ocurren miles de formas, pero tan mejor descrito imposible. Pero dos cosas se me ocurren. Primero, la pandemia fue un claro ejemplo de la importancia del despachante de aduana en todos los países del mundo, porque tenían que entrar y salir productos y tenían que seguir con pandemia y todo. Y nosotros estábamos en el puerto. Bueno, la pandemia marcó dos cosas. La importancia del comercio internacional y que hoy los países ya no dependen exclusivamente de sí mismos, sino del intercambio comercial, Claro. porque no todo se produce en un lugar y tenemos que llevar y traer. Y eso quedó muy claro en la pandemia. Y vos fíjate que fíjense que lo único que no pudo parar en el mundo, con la problemática que tuvimos, con los fletes, con los puertos demorados, con la falta de buque, con la falta de contenedor, con todo lo que vos me quieras contar, pero seguía funcionando. Era el comercio exterior. Y nosotros los despachantes de aduana, siempre digo lo mismo, hay sectores que no tuvieron quizás, no te digo el reconocimiento, pero sí una caricia en el alma, que hubiera hecho falta. Respeto infinitamente, me saco el sombrero, sin ningún lugar a dudas por el personal de salud, por el personal de seguridad, que tanto hicieron para que estuviéramos acá, y que estaban luchando contra una incógnita que no sabían qué pasaba, si los mataba o no. Sí. De hecho, tuve un familiar internado en un hospital y cuando vos entrabas prácticamente eras como un marciano que te ponían un astronauta que te ponían. Entrar, Ahora vos fíjate, ¿qué estamos hablando? Para entrar a un hospital me tenía que vestir casi como un astronauta, con escafandra, con todo. Para entrar al puerto nos poníamos un barbijo. Tuvimos que luchar muchísimo con eso. Claro. Tuvimos que luchar mucho porque nadie sabía cómo enfrentarlo. Sí. Y nadie sabía qué hacer. Y tuvimos que aprender y adecuar las cosas. Llevó tiempo, hubo buena voluntad. Hubo paciencia, pero también hubo impaciencia de parte de la gente por el miedo que teníamos de no saber qué pasaba, de tener que bañarse, de tener que ir a trabajar a Ezeiza o a una terminal portuaria en lugares que no teníamos claro cómo funcionaba y que las mismas terminales decían, bueno, te habilito, no te habilito, y nosotros presionándolos de atrás, flaco, necesito laburar. En el medio de todo esto, adecuar condiciones también con aduana. Estuvimos trabajando con aduana para empezar a adecuar formas, porque la aduana también, nosotros tuvimos reducción de personal porque alguna gente grande empezó a quizás no poder venir, por razones de edad, de morbilidad, etcétera, etcétera, lo que se había. Pero el Estado directamente hizo un corte con determinada cantidad de gente, no venía. Nosotros los nuestros por ahí trabajamos en home office, vos sabés que trabajar home office en este trabajo es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, es un trabajo que es presencial. Presencial, tenés que estar, tenés que hablar, tenés que ver, es realmente uno de los trabajos presenciales, no es correr por el puerto, o nos organizamos llegar, desde el es. centro despachante con la aduana para obtener un sistema de turneros que lo ofrecimos nosotros, para poder verificar en un principio. Sí, totalmente. Hubo muchísimo que hacer arriesgando y aún en la pérdida de vidas de algunos colegas y colaboradores que también trabajaron con nosotros. Tuvimos momentos muy difíciles y no paramos.
Y nunca paramos. Y nadie vino a decir, Sí. muchacho del comercio exterior, o los barrenderos, el mismo tipo que estaba limpiando tu casa, la puerta de tu casa, que seguía limpiando para que Claro. la mula no se juntara. No se hay gente a la visibilizó. que no se le diga. Que No se decíamos- visibilizó el trabajo de ustedes. Yo No. me acuerdo de la nota que hicieron el año pasado, también que las vacunas, ¿te acordás? claro, y que estaban reclamando que sean considerados como Esenciales. esenciales y que las vacunas. En está realidad bien, allá. nosotros hicimos peticiones y después en un momento dado nos dijeron que lo teníamos que manejar por cada jurisdicción. O Ah. sea, cada jurisdicción manejaba la posibilidad de tener vacunas. Y bueno, nunca obtuvimos una respuesta clara. No le dieron No, porque bola. cuando empezó a vacunarse Empezó a masivamente, bajar el riesgo, ya empezó- empezaron a estaba. vacunar a todos, pero nosotros lo pedimos de movida. De hecho, a ver, había que seguir trabajando. No podíamos parar. Claro, no. Pero no podíamos parar en todo el comercio exterior. Cuando digo pedimos, estoy hablando por el centro despachante. ¿No? Claro. El centro despachante nunca dejó de trabajar. Claro. Estuvimos 8 meses sin atender al público, pero trabajando Claro, a pero full. siempre haciendo, Internamente, haciendo claro. Sin atender al público atención de manera virtual. presencial. Virtual, toda virtual. Exacto. Toda exacto. virtual. Ahí te dejo con la pregunta, Ryu, pero yo te decía dos cosas. Una, te Dale. hablaba de la pandemia, y otra, que vos lo dijiste también hace unos minutitos, el puerto, uno de los puertos más caros. ¿Argentina hoy es el puerto más caro o uno de los más caros del mundo? ¿O estoy equivocado? Mira, no sé si es el más caro del mundo o si no lo más caro. Lo que sé que es muy caro. Ah, bien. Es muy Eso caro. está- Y lo eso está vivimos, claro. a ver, y lo vivimos en la diaria Sí. nuestra. Es muy costoso y esto nos genera a nosotros una presión extraordinaria Claro. para poder, y cuando digo nosotros, vos sabés, Federico, de lo que te estamos hablando, cuando vos tenés que estar tratando de sacar la mercadería dentro de un determinado plazo, que es el famoso plazo de forzoso entre los 7 días que no alcanzan, Nunca, perdón, antes eran 5. Sí, Nos dieron 2 más, creímos que era 2 siglos, y la verdad que no alcanza, No. porque además vos tenés que pensar que las marítimas te tienen que dar los BL, el 80% de la carga viene vía forwarder. Para quien no entiende, el forwarder es un representante o es una empresa que trabaja en la contratación de fletes, que contrata a las marítimas. Entonces, ese señor, después que la marítima presentó el manifiesto de carga donde indica toda la mercadería que viene, perdón, lo explico así porque Sí, habrá yo gente que después no... lo- Sí, que sí, no- yo que- por que ejemplo no- no, y es me necesario- sirve. Cuando viene la mercadería toda manifestada en un buque, todo ese manifiesto para este puerto se declara en un determinado formulario y se le informa a la aduana cuáles son las mercaderías que vienen acá. Eso lo hacen las compañías marítimas. Sí. Pero a su vez, hay empresas que se llaman forwarder que venden fletes y venden espacios. Ah, ok. Y ellos presentan otro manifiesto sobre ese que es el que hacen ellos. Eso nos lleva a generar también demora porque hasta que el buque no termina de operar y toda la mercadería genera un estado de lo que se llama ingreso a depósito, vos no podés documentar. Ahí se te van 2, a veces 3 días. Claro. Las marítimas no nos dan los BL. Hablar con las marítimas, y perdónenme las marítimas, También, si me están escuchando, muchachos, hagan un 0800 auxilio, claro, sí. no te dan los BLs, te atienden con horario, a ver, la pandemia ya pasó, estamos todos caminando, a la cancha van todos. Sí. Hay algo No, ¿sabés lo que me Es causa verdad. gracia? Que todos los que trabajan en esa empresa, a la cancha van todos, a comer van Sí, todos, salir todos salen todos, salen. pero no te quieren atender porque tenés que ir con horario, con un montón de cuestiones, y la verdad que nos complica. No, Sí, a ver, no tener los papeles, no podés llegar. Todo eso hay que generar. Y automáticamente, cuando pasaron los 7 días, empieza un efecto multiplicador que es fabuloso. Y vos le tenés que explicar al cliente, porque cuando vos estás hablando de efecto todo lo que multiplicador, estás hablando de $1.500. Es todo lo que suma por los Ah. retrasos que vos vas teniendo en el puerto. Que vos vas teniendo entre comillas. Porque vos lo que Que estás es, tratando es de claro. no tenerlos, Te doy un pero ejemplo, te lo Rubén. genera. Sí. Es para Pero- conseguir, perdón, Guille, Sí. es para todo esto, gente, doña Rosa, don José, es para conseguir el conjunto de documentación que se necesita para sacar X producto del puerto. Bien. ¿Tá? Claro. Te doy un ejemplo. Yo te digo a vos que tenés que trasladar algún elemento, bueno, confeccionás la prenda, la llevas, vas en un taxi y lo vas haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Listo, está todo bien. Cuando llegás el taxi para. Si vos le decís al taxi, espérame, Sí. que ¿Qué subo, hace? sigue, la tarifa sigue Tarifa, funcionando. claro. Bueno, Está bien. en este caso, después de haber conseguido la documentación, presentado los papeles, que haber hecho la intervención de aduana y conseguir la liberación, y que la aduana me autorice a liberarlo, yo tengo que conseguir el turno portuario. Claro. Si eso se demora en las terminales, empieza este famoso taxi. ¿Y sabés dónde qué es lo peor de todo esto, Rubén? Te mira vos porque Fede sabe de lo que estamos Sí, hablando. sí. Que al final, eso
lo terminamos pagando vos, Fede, yo, Silvana, los que nos están escuchando. Lo paga el consumidor. En los productos finales que uno compra. Porque, ok, se entiende. A ver, ¿qué haces vos cuando tenés más costos? Se lo tenés que agregar al producto. Claro. Salvo que vos quieras empezar a resignar ganancia. Claro. En este país es un poco difícil. No. Pero supongamos que vos resignás ganancia, estás perdiendo o estás ganando menos de lo que vos entendés que tenés que ganar para poder llegar a acomodar una nueva operación comercial. Y si no lo podés hacer porque tenés un margen muy ajustado, lo tenés que trasladar a los costos. Claro. Pero es que es una realidad. Esos Ese costos lo producto pagamos final todos. que uno compra. Como el de la verdulería, que vos te traslada vos terminás pagando, pero ¿por qué más caro? Vale, porque los camiones, porque está bien, después te dirá. Acá no hay. Es tiempo. Claro, pero acá no está el verso de que, porque el camión subió la nafta, que tampoco es verso, pero digamos, algunos se aprovechan, que en Belgrano te sale más que acá. No, acá el producto, cuando se traslada el valor al producto, lo tenés que pagar y punto. Sí. Después lo que te vendan los locales es otra cosa, ¿me explico? Sí, pero sí, sí o sí sí, se sí. traslada. Bueno, Vos, no, Rubén, que no te dejé preguntar. No, eso, medio, un poco lo contestaste también, de qué se podría cambiar, ¿no? de todo esto, y creo que es agilizar estos trámites. Con tanto que hay de internet y tecnología, ¿se aplica en lo que es aduana? A ver, vamos por parte. La aduana tiene un sistema informático, Malvinas, a través del cual nosotros hacemos una declaración aduanera Sí. que es toda informatizada. Sí. La declaración aduanera está informatizada, no es más manual que se presentaba antes. Todos los trámites que se hacen hoy con el Estado prácticamente están informatizados. Ya no quedan trámites que tengamos que escribir la hojita moneda y hacerlo presencial. Es todo informatizado. Después tenemos la parte logística, donde si bien está informatizado, a mí no me alcanza con que esté informatizado si no funciona bien. Claro. A ver, ¿para qué me sirve estar online? A ver, te doy un ejemplo. Hay en el Estado hay una, tantas cosas, sí, hay una operatoria que se llama, y vos fíjate cómo nos afecta, que se llama TAD, trámite a distancia. Sí. El trámite a distancia, vos ingresás a la página del Estado y haces un trámite a distancia. Sí. Ayer el TAD no funcionó por problemas técnicos, supongamos. Me está viniendo porque del CDA estábamos volviendo locos. Y no andaba. Y hacíamos los reclamos. Y entonces no anda, yo no puedo hacer nada. No anda el TAD, yo no puedo generar un papel. Entonces, ¿qué pasa? Te perdí un día. Ese día que perdí, ya no lo estoy perdiendo para poder retirar la mercadería. Entonces, cuando yo le digo a la terminal, mirá, no andaba el TAD, el de la terminal me dice, no es un problema mío. Claro. El TAD es tuyo, la plata es mía. Claro, Vos querés el contenedor, pagalo. pagalo. Lo que quieras, Esto si total, es te así. cobro. Pero los sistemas fallan. Claro, sí. Pero más allá que los sistemas fallen, que a veces sucede, como se puede caer el sistema informático Malvino, tener algunas cuestiones que nosotros vamos viendo, que en líneas generales es muy poco lo que pasa. Más allá de eso, tenemos problemas operativos fuertes en términos logísticos, porque no nos alcanzan los tiempos, porque se ha generado un problema serio, que es la falta de buques que se produjo a partir de la pandemia, o la restricción de capacidad de carga a través de menos buques y menos contenedores, hizo que acá empezaran a venir menos buques. Ni me lo digas. Entonces, cuando empiezan a venir menos buques con menor frecuencia, lo que antes venía una vez por semana, a lo mejor viene una vez por cada 15 días y se te juntan 2 o 3 buques. Las terminales a lo mejor tienen una semana que trabajan sin que entre un buque y pueden terminar tranquilo, y a la semana siguiente que entran 2 o 3 buques juntos, se le juntan la terminal de contenedores y entonces se empieza a complicar la operativa. Está bien, tienen más contenedores de lo que pueden entregar, tampoco es culpa nuestra de que tengan más contenedores que pueden entregar. Tampoco es culpa de ellos, te dicen, porque yo no soy el que programo la carga. Bueno, a ver, entonces empezamos con esto. ¿Quién nació primero, el huevo o la gallina? Claro. Nadie tiene culpa, pero el que tiene que los poner... que pagan siempre somos nosotros. Entonces tenemos que estar encima de las terminales buscando que en casos fortuitos, excepcionales, nos prorroguen los forzosos, o sea, se prorrogue ese plazo para retirar. Y te doy el caso, no solamente eso. Acá estamos hablando de la importación. Gravísimo es con la exportación. Porque muchos de esos buques que no venían, entraba la mercadería, se perdía el buque, porque no venía y pasaba al buque siguiente. Nosotros en la jerga técnica lo llamamos rolear. Rolear es pasarlo al siguiente. Ese roleo, que vos lo pasabas al siguiente, por ahí el siguiente tampoco venía. La operatoria, comento esto para que la gente lo sepa. A ver, el documento aduanero a través del cual vos haces una exportación se llama permiso de embarque. O se denomina comúnmente permiso de embarque. Es una destinación de exportación. El permiso de embarque tiene un plazo de carga. En el caso de los marítimos son
30 días. Y hubo gente, yo en lo personal llegué a prorrogar 4 veces y tuvimos que pedir excepcionalmente... Permisos excepcionales por esas prórrogas, porque más, no es normal que se prorroguen tantas veces. No, solamente se puede prorrogar. Es más, la aduana interpretó que debido a la situación que estaba pasando, emitió una norma a través de la cual permitió las ampliaciones excepcionales. Todo eso es el trabajo logístico. Todo eso es lo que pasa en este mundo donde estamos viviendo. Claro. Eso es lo que representa un poco el CDA, el Centro Despachante de Aduana, como colegas a todos los que trabajamos en el rubro y todos los... Obviamente también el CDA recibe estas quejas por parte de los miembros, che, a ver qué se puede hacer, a ver que hagan algo, porque también, ¿no? Todos también. los días. La vieja frase, hagan algo, que estoy desesperado. Ahora el 19 de agosto cumplimos el 110 aniversario, ¿o se festeja el 110 aniversario? Bien, buena la aclaración. El día 16 de agosto es el aniversario oficial del Centro Despachante de Aduana, que cumple 110 años, que se fundó el 16 de agosto de 1912. Bien. Y el día 19 de agosto vamos a hacer la fiesta aniversario. Bien. Pero en el medio de eso tenemos 2 actividades que son importantísimas y me gustaría remarcarlas. Dale. La primera es que vamos a hacer un seminario internacional de valoración, donde viene a participar y a dar una charla académica nada más y nada menos que Santa Marianela Marte, así se llama, Santa Marianela Marte. Santa Marianela Marte es una especialista en valor, dominicana ella, que ha tenido destacadísimos cargos dentro de la aduana dominicana, hoy está trabajando en la aduana, pero además hoy Marianela Marte es la presidenta del Comité de Evaluación de la Organización Mundial de Aduana. Ah, bueno. Entonces viene acá, junto con la disertación de la señora Santa María de la Marte, va a disertar también el Departamento de Valoración de la Aduana Argentina. Bien. Entendemos que va a participar en la apertura el director Guillermo Michel, con quien he hablado personalmente y se comprometió a estar presente. Y además vamos a tener la presencia, está a confirmar, pero es casi un hecho, también de una disertación a cargo del presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Hitch. Bien. Así que eso es tenemos un seminario. Y el día 18 hacemos la reunión de directorios de ASAPRA, acá en la Argentina, todo en el Auditorio Pastor del Centro de Despachantes de Aduana. Bien. O sea, el día 19 la actividad. Y el 19 la actividad del festejo. Ahí más relajado. Ahí nos vamos a divertir. Enrique, se nos fue todo el tiempo, pero la verdad es que te agradezco. ¿Ya? Ya nos hace, no sé cómo Ya nos me habían voy. dicho, chicos. Bueno. Son -10, casi, -4, perdón. Cierro con lo de la fecha del cumpleaños. Quiero agradecerte. Vos tenés siempre paciencia, tenés deferencia para con nosotros. Yo sé por dónde viene y yo te lo agradezco de corazón. Pero más allá de todo, no puedo decir que el presidente del CDA estuvo aquí en Cluseta. Bueno, muchas Y gracias. es mi amigo. Yo te agradezco mucho. Rubén, muy amable. Gracias, No, Fede. por favor. Sí, soy tu amigo. Quique estuvo hoy con nosotros. Gracias.